Peligran las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y España por las declaraciones de Milei en un acto no oficial realizado junto al grupo de ultraderecha Vox. Allí insultó a la mujer del presidente español Pedro Sánchez. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Hay algo que Milei demostró en todos estos meses y en todos estos años en los que participa de la escena pública en Argentina es ser vengativo. Al meterse con Pedro Sánchez, al meterse con el gobierno español, Milei está devolviendo, en algún sentido, las gentilezas del mandatario español, quien se metió de lleno en la campaña presidencial en favor de su contendiente de entonces, Sergio Massa. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar. Por otro lado, hoy la socialdemocracia española representa los valores de lo que los libertarios llaman marxismo cultural, a los que la libertad avanza tanto le garpa bardear. El aborto legal, los derechos LGBTIQ+, y demás derechos sociales. En el epicentro de toda esta polémica está la presentación de un libro, que es El Camino del Libertario. Vamos a comentarlo en esta nueva edición de Literatura en Caliente Podcast. Del Camino del Libertario, un libro que tiene un par de años, pero que Milei presentó en España, en su viaje a España, un nuevo viaje internacional del presidente argentino a España, no sin críticas. La agenda internacional de Milei viene nutrida, pero parece bastante lejana de los intereses del país que él mismo conduce. En 5 meses, Milei estuvo 4 días en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, estuvo 8 días en Israel, Italia y el Vaticano, estuvo 3 días en Estados Unidos, suspendió su viaje a Copenhague y estuvo otros 3 días en Estados Unidos. Actualmente está en España y a fin de mayo vuelve a Estados Unidos. El 95% de los viajes fue sin agenda oficial, sacando la entrevista con el Papa y su participación en el Foro Económico de Davos. Todo fue agenda personal, agenda, si se quiere, partidaria, agenda para difundir las ideas de la libertad, para aprovechar este rol que tiene como único mandatario libertario del mundo y no como jefe del Estado argentino. O sea, lo que es política de Estado no está presente en los viajes de Milei. Estamos viendo en este momento una animación publicada por la cuenta de Twitter de Tugo News, en la cual podemos ver el avioncito que va haciendo los viajes de Milei en este tiempo, ¿no? El principal socio de la Argentina es Brasil. Históricamente, los presidentes argentinos van a Brasil como primer visita internacional. Javier Milei no fue todavía a Brasil. Otro de los principales socios comerciales argentinos es China. No solamente que Milei no fue ni lo incluyó en su agenda de ninguna manera, sino que se encarga permanentemente de vituperar a China por su carácter de país gobernado por el PC, por el Partido Comunista. Entonces, la agenda tiene que ver con su
figura personal, sus intereses políticos, también por la fascinación que genera en determinados ámbitos Milei, como un presidente excéntrico, un presidente outsider y demás, y no por los intereses del Estado argentino. Primera cosa para decir, allí participó en un mitin organizado por Vox, una fuerza de ultraderecha española, muy opositora al gobierno de Pedro Sánchez y de la socialdemocracia, y allí fue presentado como la buena nueva, como el ejemplo de lo que se viene para el país ibérico. Pero antes de eso se encontró con Santiago Abascal, el líder de Vox, que lo fue a ver a la presentación de este libro, El Camino del Libertario. El Camino del Libertario es un libro escrito al calor del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2021, donde tuvieron cerca del 20% de los votos, siendo una gran sorpresa, colocándose como tercera fuerza. El libro está escrito al calor de esa elección histórica que anunciaba que La Libertad Avanza estaba para cosas aún mayores, cosa que finalmente sucedió en las elecciones presidenciales de 2023, en la que Javier Milei terminó siendo elegido ni más ni menos que presidente de la nación. El primer apartado, las primeras 100 páginas son las que cuentan el camino del libertario. Milei cuenta cómo fue su carrera personal con la economía, cómo fue llegando a las ideas de la libertad, ideas que él no siempre tuvo. Este libro fue sacado de circulación por su editorial Planeta, porque en la edición española del libro, en la solapa, figuraba que Milei estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, dato que es falso. Una vez más, un libro de Milei relacionado a él tiene problemas con la información que está vertida en él. Recordemos que varias veces, pero sobre todo en uno de sus libros más conocidos, Pandenomics, fue acusado de múltiples plagios por las ideas que se vierten, en la cual se copió y pegó extractos exactos de escritos de otros autores. Bueno, en este caso fraguó su formación el libro en la edición española, por eso fue retirado de la circulación. ¿Por qué sucede esto? Es una gran pregunta, porque quizás sea a propósito. Digo, entra en el juego de las especulaciones, pero la provocación entra en el juego político de los libertarios argentinos y de La Libertad Avanza en particular. Es decir, generar ruido puede generar una discusión, y si de algo se caracterizan los libertarios es de llevar la posverdad a un nuevo límite, a un nuevo extremo. Es decir, no importa lo que pase, importa la interpretación de lo que pase. En este sentido, en el libro Milei no habla de su formación en la UBA porque tal cosa no existió, pero sí habla de su formación en otras universidades e institutos de economía. Él cuenta que se formó como un neo-keynesiano o como un post-keynesiano, que después de eso se convirtió en un neoclásico. De hecho, desarrolla, en este libro está desarrollado lo que él cree que es el problema de la postura neoclásica, que de eso se trata su último libro. Habla de la trampa socialista dentro de las posturas neoclásicas, lo que él llama la trampa socialista, y después su conversión final al libertarianismo cuando descubre a los austríacos, ¿no? Cuando descubre a Hayek, cuando descubre a von Mises, cuando descubre a Rothbard y cuando descubre a Lucas. Él lo cuenta, cómo le llegan esas ideas, cómo le iluminaron la cabeza esas ideas en sus palabras y llegó a lo que es hoy. Las primeras 100 páginas son interesantes porque funciona como una especie de autobiografía de Javier Milei. Los libertarios a nivel marketing político, a nivel campañas en redes y demás, se han manejado mucho mejor que sus oponentes, que mayormente en la Argentina son los peronistas. Mucho mejor. A las pruebas nos remitimos. Realmente han sabido leer la época y han sabido generar representatividad en una sociedad huérfana de liderazgos políticos y muy frustrada por lo que fue la experiencia de la pandemia y de las sucesivas crisis económicas a partir de la gran toma de deuda de Macri en 2018. Pero si hay algo que no le salió bien a los libertarios es el tema de la difusión de los avatares personales de la vida de Javier Milei. Hay un libro que hemos comentado hace poco en una edición relámpago de Literatura en Caliente, y también en este canal pueden encontrar una columna que yo hice en el Destape Radio sobre ese libro que se llama El Loco, que es una biografía no autorizada, Javier Milei, publicada por un periodista de la revista Noticias que se llama Juan Luis González. El estudio de la vida de Milei que está presente en ese libro
libro el que se convirtió en el más difundido, es decir, la beta espiritual de Milei, la cuestión con sus perros, la no existencia actual de Conan, falleció hace unos años, pero Milei sigue hablando de él como si estuviese vivo, la violencia intrafamiliar que sufrió en su infancia, el bullying que sufrió en el colegio, todas estas características, todas estas aristas de la vida de Milei fueron muy difundidas y hoy se conocen mayormente gracias a ese libro. Esa arena, esa disputa, los libertarios la perdieron. Entonces, por eso en estas primeras 100 páginas del Camino del Libertario, Milei cuenta su biografía, su vida personal. Y ahí no hace referencias a la violencia que sufrió, ni a lo difícil que fue su infancia. De hecho, solamente habla muy bien de un tío que lo bancó en momentos difíciles y cuando nadie creía en él. Pero más allá de esa línea, Milei no se refiere a eso. Milei sí habla de Conan, pero no habla de la muerte de Conan. De hecho, habla de un incendio que sufrió en su casa, en un departamento, estando con Conan, en el cual los vecinos del consorcio le pedían que desaloje de inmediato el edificio y él no quería hacerlo hasta no poder asegurar la integridad física de Conan, cosa que terminó logrando. Habla del rol de Karina Milei como su hermana, pero no solamente como su hermana, sino como su gran consejera, su gran compañera y demás yerbas, pero no hace referencia, no contesta las cosas que se dicen de él en este libro. Por eso figura como una contracara, si se quiere, en algunas cosas, porque hay muchas cosas que se omiten o que no se dicen de lo que es el loco. Esas son las primeras 100 páginas del Camino del Libertario, que después tiene una serie de artículos publicados en el libro de figuras cercanas a él y cercanas al Armado de la Libertad Avanza. Habla Lilia Lemoine, habla Karina Milei, habla Ramiro Marra, hablan figuras muy prominentes de lo que actualmente es la fuerza política que gobierna. En la parte de los desarrollos económicos, Milei defiende, expone lo que para él son las trabas de la postura neoclásica, porque los neoclásicos están en contra de los monopolios y Milei ejerce una defensa acérrima del monopolio, de los monopolios económicos. Lo que dice Milei es que en los últimos 150, 100 años del capitalismo, el Producto Bruto Interno a nivel mundial creció, la productividad creció y descendieron en comparación a otros periodos de la historia las tasas de mortalidad y pobreza. Por lo tanto, se vive mejor. Y si en los últimos 100 años el capitalismo se caracteriza por ser monopolista, bueno, los números dicen que el capitalismo monopolista logró esos indicadores que estábamos hablando recién. Este libro funciona, además de como una contrabiografía de Milei o como una biografía oficial de Milei, como una defensa de los monopolios. Este libro es un alegato a favor de los monopolios económicos y esto no deja de ser disruptivo. Antes de Milei, ¿quién defiende los monopolios económicos, comerciales y de la productividad de una manera semejante? Era muy difícil encontrar, eso no, era políticamente incorrecto por todos lados. Ahora tenés un tipo que venía de ganar una elección importante en la ciudad autónoma de Buenos Aires defendiendo a ultranza los monopolios. Eso hace unos años era totalmente impensado. El tipo no solamente, en lugar de convertirse en una persona políticamente correcta y adaptada a las instituciones y al discurso correcto para poder capitalizar ese electorado que ganó en 2021 y poder hacerlo crecer, el tipo profundiza y va más allá. Por eso los agarró en offside a todos, mira, y porque siguió profundizando en ideas que no eran correctas en el momento y que pueden rebatirse, ¿no? Pero esa fue la postura que mantiene hasta hoy y que parece seguir profundizando. Porque desde que es gobierno, desde el 10 de diciembre del 2023, el gobierno se mantiene en la tesitura del ajuste, del recorte presupuestario a gran escala, de los despidos, de la contracción económica. Continúa en esa sin parecer negociar, sin pretender negociar. Lo único que podemos decir que el gobierno de Milei pareciera estar como reculando o analizando qué hacer es con el tema tarifario, porque el ajuste de las tarifas, sobre todo a nivel energético, se viene pateando. Ya van varias veces que se patea, si bien han crecido las tarifas y si bien, por supuesto, que como el nivel de carestía de la vida es cada vez mayor, con una moneda que cada vez vale menos en un contexto que sigue siendo inflacionario y con salarios a la baja, con salarios que cada vez alcanzan para menos cosas, bueno, las tarifas siguen siendo elevadas. Sin embargo, hay un ajuste en tarifas que el gobierno de Milei viene pateando. Sacando ese aspecto, en lo demás, el gobierno de Milei parece seguir en la de profundizar cada vez más las posturas que históricamente son antipopulares. Las encuestas son cosa de mandinga, son tónicos capilares. Los encuestadores sabemos que son vendedores de tónicos capilares. Sin embargo, podemos escucharlas, podemos atenderlas y después ver qué onda, ¿no? Las encuestas dicen que la imagen de Milei no cae,
que la gente vive mal, pero sigue teniendo fe en que la cosa va a mejorar y que se está haciendo el trabajo que se necesita para vivir mejor, que se está limpiando las malezas para un futuro que se viene. Por ahora parecería ser la tesitura dentro de lo que es el pueblo, los trabajadores, los potenciales electores. Lo sabemos y vemos la historia argentina, que eso puede cambiar de un momento a otro y por el asunto menos pensado.